La voz de Jesús. Con Monseñor Roberto Sipols. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipols y Dios ha hecho posible que nos encontremos tú y yo una vez más en tu programa La Voz de Jesús para compartir las riquezas de la palabra de Dios. Que el Dios que consuela, sana y te ama inmensamente te arrope con su dulzura en este compartir nuevo de la palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis consolación para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse, consolarse. ¿Desde cuándo a ti no te consuelan? Tienes cara que desde que eras bebé. Cuando un bebé llora, la madre sale ¿a qué? A consolarlo. El profeta Isaías dice: así como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Palabra de Dios. ¿Y cuál es el mecanismo de la consolación de una madre con su bebé? Lo primero que hace es oír el llanto. El llanto es maravilloso, es fastidioso, pero es algo maravilloso. Yo recuerdo a la profesora Rosario Clemente, que ella cuenta que se enfermó y se le taparon los bronquios totalmente cuando estaba chiquita, allá en Holanda. Ella era venezolana, nacida en Holanda, porque nació en la embajada. Su papá era embajador. Y entonces quedó asfixiada, pero en ese mismo momento el ángel de la guarda hizo que el bracito le tocara el tubo de la calefacción y se le quemó el brazo, que le quedó marcado. Pero el grito que pegó le destapó los pulmones y le salvó la vida. Dígale al de al lado: llore. Llore para que Dios lo escuche. Acérquese a Dios con su dolor, con su angustia, con su rollo, y llore para que Dios lo escuche. Dígale al lado: al que no llora no mama. Al que no llora no lo consuelan. ¿No es así? Lo primero que hace el niño es llorar. Hay gente que se hace la macha delante de Dios y se están desguazando por dentro y sienten que se derrumban. Ante Dios no se haga el macho. Dios sabe lo que usted es. Ante Dios derrúmbese a sus pies. Y cuando la madre siente que el niño llora, dígame nada más si es así o no, le salta algo por dentro, ¿sí o no? Se le conmueven las entrañas. Yo me doy cuenta, eso es una cosa fascinante de las mujeres. Ponga un bebé a llorar y todas las mujeres hacen así. Los hombres no. Pues nosotros Dios nos hizo para matar dinosaurios para que la mujer y los niños coman. Pero la mujer tiene un mecanismo, y por eso dice Dios: como un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo. Y cuando la madre siente lo del niño, va a buscar qué es lo que le pasa, y las mamás llegan a distinguir. Hay llanto de cámbiame el pañal, ¿sí o no? Hay un llanto que es de cámbiame el pañal. Hay otro llanto que es tengo hambre. Tengo hambre. Hay otro llanto que es estoy asustado. Esto está muy oscuro aquí. Hay otro llanto que es quiero que me añoñen. Me siento solo, quiero que me añoñen, quiero que me carguen. Otro llanto es no me gusta donde estoy. No me gusta, ese es el peor. No me gusta dónde estoy, no me gusta cómo estoy. Si tú lo pones así, hasta que lo pones en su lugar, está bien. Lo vas a poner en la cuna, no quiere estar en la cuna, le da la lloradera, la chiripiolca. Entonces, dile al de al lado: Dios es experto en interpretar tu llanto.
Él descubre qué es lo que tú necesitas. E inmediatamente la madre se aboca a saciar esa necesidad. Y cuando la madre sacia esa necesidad, llega el consuelo. Y aquí que estamos hablando no de una madre humana ni de un bebé, sino de ti y de Dios. San Pablo nos habla de ese consuelo en la segunda carta a los Corintios. Dice: bendito sea Dios, Padre de toda consolación. Dígale al lado: el verdadero consuelo viene de Dios. Padre de toda consolación, que nos consuela en nuestras luchas. ¿Y cuál será tu lucha? Un matrimonio difícil, una economía muy difícil, una situación jurídica enrollada, una enfermedad, la soledad, un problema con un hijo. Es para ese tipo de problemas que Dios tiene una consolación para ti. Y Dios es el verdadero Padre que te puede consolar. Y dice: y nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también a nuestra manera podamos consolar también a los demás. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, a mí me impresionó mucho. Pues a mí se me había muerto mi papá cuando yo no había entrado al seminario, pero un día un compañero se le murió su papá. Y yo le escribí una carta a la mamá y le dije: no tengo mucho que decirte, porque no puedo comprender la pérdida que tienes por la muerte de tu esposo, que al haberse venido tu hijo al seminario, me imagino que lo era todo para ti, como mi papá lo fue todo para mi mamá. Solo puedo decirte, lee 1 Corintios 3 al 7. Y date cuenta de que alrededor tuyo hay gente que también está sufriendo por esta nueva situación. Consuélate con el consuelo de Dios y podrás más bien, en vez de pedir que te consuelen, consolar tú a los demás. Pues San Pablo dice que los cristianos, diga al de lado: y tú eres cristiano, no tenemos que andar mendigando consuelos de la gente. No tenemos que andar mendigando, buscando consuelitos por allí, sino que usted es una persona que tiene derecho a ser consolada por el mismo Dios. Y cuando Dios te consuela, tú en vez de un llorón, mira, le da la cara de llorón que carga. Llore, pero llórele a Dios, pero no ande llorando toda la vida por ahí. Llórele a quien hay que llorarle. Y después, en vez de ser un permanente llorón, cuando la gente te ve consolado, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tú tienes esa enfermedad y andas tan contento? ¿Qué es eso que tú estás tan fuerte en medio del cáncer? ¿Qué es eso que tú en ese hogar que es un desastre, tú te casaste con el monstruo de la Laguna Negra y sonríes? Es que a mí me consuela Dios. Me consuela. A veces el consuelo de Dios es proveernos algo que hace falta. A veces el consuelo de Dios es cambiarnos de posición. A veces el consuelo de Dios es limpiarnos, cambiarnos el pañal. Pero a veces el consuelo de Dios es no cambiar nada y añoñarnos. Dígale al lado: un añoñado aguanta hasta un pañal sucio. Dígaselo de lado. Hay veces en que Dios no puede quitarnos un pecado de encima porque no es la hora y nos cuesta salir de él. Hay veces en que Dios no puede darnos aquello que estamos necesitando porque tenemos que pasar un poquito de necesidad. Él nos conviene. A veces Dios no nos cambia la posición de la vida en ese momento, pero cuando tú estás con Él, hay una canción vieja de la iglesia que refleja mucho lo que es el consuelo de Dios. Repítala conmigo: si vienes conmigo y aumentas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Ese es el añoñamiento de Dios. Si Él viene conmigo y aumenta mi fe y Él está a mi lado, ¿a quién temeré? Y yo te quiero decir una cosa: Dios es un Dios verdaderamente cercano y amoroso. A pesar de tus defectos. Hoy pasé la tarde con mis sobrinas y al final venía hablando con una sobrina mía y yo decía: desde que conocemos a Dios, hemos metido la pata, tenemos defectos, hay cosas que no superamos, pero sin embargo Dios no nos ama por obras ni por méritos. Dios nos ama por gracia. Y ya sabemos que lo tenemos a Él con nosotros, y eso es una paz tremenda que nos produce en la vida, un sentido de la vida que nos produce. Más decíamos los dos, es que no es que le da sentido a la vida, es que Él es el sentido de nuestra vida. Pero yo te digo esta noche, déjate consolar por Dios.
En Isaías 40, el profeta Isaías es el poeta del consuelo. Dice: consuelen a mi pueblo, háblenle al corazón, díganle que ya han pasado los días de su castigo, que ya pagó doblemente lo que tenía que pagar, que se bajen las colinas y se suban las montañas para que todos puedan ver cómo mi gloria se acerca a ellos. Dile al de al lado: aprópiate del consuelo de Dios. Tu religión puede ser una fuente de angustias permanente si tú la vives desde un legalismo. Ay, yo creo que yo el otro día comulgué 59 minutos después de haberme comido una arepa. ¿Cómo estará Dios conmigo? Lo mismo me muero esta noche y voy para el infierno por 1 minuto. Dígale al lado: ese Dios no existe. Dígale al lado: Dios es inteligente, más inteligente que tú, sabio, amoroso y perfecto. Y ese Dios sabio, amoroso y perfecto encima es misericordioso. Entonces, cuando tú te apropias del consuelo de Dios y vives una religión de consolación, por favor, comparte a ese Señor que es el único verdadero, para que otros puedan sentir el consuelo. Yo le preguntaba al Señor: ¿dónde podemos verte a ti en el Evangelio consolando? ¿Y sabes qué sentí que me dijo? Abre cualquier página. Abre cualquier página. Fíjate la de este domingo. Llega un leproso desconsolado. Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Quiero, queda limpio. El desesperado de Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los apóstoles le decían: cállese, falta de respeto, esto es demasiada bulla. Él sabía que el que no llora no mama. Jesús, tráiganlo. Cuando lo traen, ¿qué quieres que haga contigo? Tremendo ciego. Él podría haberle dicho: Señor, tú cargas mucha gente, haz una vaca, una colecta y me resuelves la vida. Él le dice: Señor, yo quiero volver a ver. Dígale al lado: se haga ayudo cuando pide. Y Jesús le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Sí, sea conforme a tu fe. Y volvió a ver. La Magdalena, una vida de prostitución, una psicología destrozada, una mente, esa tipa estaba para llevarla para Bárbula, al manicomio, con todo lo que ha pasado en su vida. Y cuando encuentra a Jesús, se pone a sus pies y empieza a llorar y le echa un perfume finísimo. Y cuando le ve los pies a Jesús, Jesús tiene los pies negros, pero es del rímel de ella que se le ha corrido. Y entonces le empieza a limpiar los pies con el pelo, desconsolada. Y Jesús le dice al final: hija, tus pecados están perdonados, porque como tú me amaste mucho, se te perdona todo. Qué Dios tan maravilloso. Mientras el fariseo decía: si ese hombre supiera la basura que lo está tocando, la despreciaría. Por eso yo no creo que sea un profeta. Y Jesús demostró que era un profeta con la consolación y el amor que le dio a esa mujer. Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. Y Jesús se da cuenta que Pedro quedó herido. Entonces lo cita en el mar de Galilea: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿tú me quieres más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿tú me quieres más que todos ellos? Y Pedro dice: el corazón se le estremeció, porque se lo preguntaba 3 veces delante de los demás. Se lo pudo preguntar a solas, pero ¿por qué le pregunta más que estos? Para que se compare. No, a Dios no le gusta que nadie se compare. Para que lo pudiera decir delante de ellos. Y aquel que dijo: no lo conozco, y que maldijo su nombre en aquella noche, pudiera delante de los demás decir: yo lo quiero más que ustedes. Y qué grande fue el consuelo de Pedro. Yo me imagino ese abrazo que se dio después de esa tercera pregunta. Y Pedro quedó consolado para el resto de sus días. Agárrale el hombro a quien tienes al lado y dice: ¿tú te has dejado consolar por Dios?
No conserves ninguna amargura, no conserves ningún miedo, no conserves ninguna angustia. Déjate consolar por Dios. Jesucristo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya les voy a enviar otro consolador que vendrá del Padre, el Espíritu Santo. El que nos consuela es el Padre, el que nos consuela es Cristo, pero la consolación es un efecto del Espíritu Santo. Yo espero que mañana, cuando las señoras aquí vayan para el mercado a comprar tomate, mañana es viernes, van para el mercadito de los viernes a comprar selga y a comprar chayota. Me encanta la chayota. Que me quiera regalar chayota, bienvenida es. Cuando vayan a comprar, le digan las amigas: mijita, te ves como consolada. Sí, porque anoche estuve en misa de sanación y le hice caso al padre Roberto y estoy experimentando el consuelo de Dios. Ya yo sé que tengo un Señor que cuida de mí. Yo recuerdo los consuelos de mi mamá. Recuerdo que cuando estaba chiquito a veces tenía miedo en el cuarto y por el zaguán se oye en el cuarto de mi mamá, del cuarto donde yo dormía. Arriba del zaguán hay unos 4 huecos grandotes que se oye para el otro lado. Mamá, mamá. Para que me respondiera mejor le decía en alemán: Mutti, lein Mutti. Ahora es frisco. Mamá llegaba y sabía que era miedo a la oscuridad. Prendía la luz y me daba una sonrisa y me decía: Dios está aquí. Y ya se iba, me dejaba la luz prendida y adiós. Y ya yo me daba la vueltica en la cama con mi franelita Diositos y me dormía. Lo recuerdo cuando era pequeño. Ese era el consuelo de mi mamá cuando yo tenía miedo en la noche. Ahora de grande, el consuelo de la Virgen. Yo recuerdo una vez que yo estaba muy mal porque me calumniaron y el arzobispo, que era muy bueno, tenía que llamarme la atención muy fuertemente. Y el enemigo se aprovechó de todo eso para que todo me hiriera y me doliera tremendamente. Yo recuerdo ese día tan terrible que ahora, gracias a Dios, como el Señor me sanó, lo puedo recordar sin que me haga daño. Antes no lo recordaba porque me ponía mal hasta que el Señor y el tiempo me sanaron. Y yo tenía una Virgen dolorosa grande en mi cuarto, que ahora está en la parroquia La Candelaria. Esa dolorosa estuvo conmigo en el seminario 5 años viviendo. Y yo recuerdo que yo llegué a mi cuarto y me arrodillé frente a esa dolorosa que la tenía parada en el piso y me la abracé como si fuera una mamá. Y le llené el manto negro de lágrimas mías. Y sentí un consuelo tan grande que dije: con razón a ti te llama Nuestra Señora de la Consolación. Porque Dios a María la creó como un instrumento de consolación. Dios quiso hacer una madre perfecta. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II decía, está en un disco que hay de canciones de él: Dios es un padre, pero se da cuenta de que nosotros necesitamos tanto consuelo que a la hora de hablarnos de su consuelo no se presenta como padre, sino como madre. Y por eso dice en Isaías: como una madre consuela a sus hijos, así los consolaré yo, y se gozarán de estar sobre mis rodillas y mamarán de mis ubres abundantes, dice Dios. Dios quiere que tú mames de sus ubres. Por eso el rey David, que fue un hombre que sufrió tanto. ¿Sabe quién sufrió? El rey David. El rey David, yo puedo dar un retiro de sanación interior sobre el rey David. Me gustaría prepararlo. A lo mejor se lo voy a dar. El rey David, en primer lugar, era el sute de la casa, el más chiquito. El día en que fueron a escoger un rey en su casa, el papá presentó a todos los hermanos y él lo tenían en el monte cuidando las ovejas, solo. Se crió solo. Sería por eso que tenía tantos problemas afectivos. Pero allá en la soledad se encontró con Dios
y fue capaz de matar a un gigante. Y en vez de agradecérselo al rey Saúl, lo persiguió toda la vida. Y tuvo que irse a vivir con los filisteos, con los enemigos de Israel. Él, que sería el rey de Israel, tenía que vivir con los enemigos de Israel para que no lo matara Saúl. Y al final termina siendo rey. Cuando es rey, tiene tiempo para sentarse en su escritorio, escribir pergaminos y hacerle cantos a Dios. Y escribió un salmo que yo lo considero el himno de la consolación. Repítalo conmigo: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos son altaneros. Yo no me preocupo por cosas que yo no puedo resolver, sino que me quedo calladito y hasta hago que se quede calladito mi corazón, como un bebé en los brazos de su madre, mamando tranquilo. Que Israel, todo tu pueblo, se descanse así en el Señor. Ese es un salmo de un dignatario internacional, rey de un país, que delante de Dios se considera un hombre pobre, sumamente afligido, pero que encuentra ese consuelo y dice: no me preocupo más por cosas que superan mi capacidad, sino que me quedo calladito y le digo a mi corazón: quédese calladito, como un niño mamando en los pechos de su madre. Y nos dice: esperen ustedes también en el Señor así. Así que yo te invito en este momento no a que llores, ya lloraste. Cuando yo te dije que lloraras en tu corazón, Dios escuchó el chillido que salió ahí y has chillado todos estos días. Pero en esta misa el Señor quiere acercarse a ti para consolar. Así que yo te invito a cerrar tus ojos y a dejarte abrazar por el Señor, a dejarte abrazar por la Virgen María, a dejarte secar las lágrimas por las manos de la Virgen. Cuando tu mamá te secaba las lágrimas de los ojos, ¿te acuerdas? Así la Virgen, por orden del Padre Celestial, recoge las lágrimas de tus ojos. Y yo quiero que tú te hundas en el pecho de Dios. Y que tú te dejes abrazar por Él. Y allí desahogues tus afanes. Háblale de tu enfermedad. Dile que estás cansada, cansado de esperar. Que a veces te ha parecido que estás sola, que estás solo. Que a veces lo has esperado a Él y no lo has visto llegar. Háblale de tu necesidad, de tu miedo. Y escúchalo a Él, que te dice: hija mía, hijo mío, nadie te apartará nunca de mi amor. Yo nunca te dejaré, ni te abandonaré. Yo he puesto mis ojos en ti y conozco todo lo que pasas. Confía en mí. Espera en mí, que tú te estás deleitando en mí. Y yo realizaré los anhelos de tu corazón. Porque yo quiero darte mucho más de lo que tú puedes pedir y de lo que tú puedes soñar. Porque yo tengo pensamientos sobre ti y no son pensamientos de aflicción,
sino pensamientos de bendición. Yo nunca te dejaré, ni te abandonaré. Tranquilízate y espera la salvación de tu Dios. No tengas miedo. Espera en mí y yo haré. La voz de Jesús. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la palabra de Dios que has escuchado en nuestro servicio te haya sido de mucho provecho. Pero el mejor fruto sería que aceptaras, si no lo has hecho, a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Dile a Jesús conmigo: Señor Jesús, ven a mi alma, perdona todos mis pecados por la gracia que me has dado en la cruz. Dame vida eterna, dame tu gracia. La comunidad cristiana te espera con los brazos abiertos y nosotros podemos seguir contigo si nos tocas en internet por la página www.lavozdejesús.org.be de Venezuela. Ahí podremos nosotros contactar contigo y escuchar otras de nuestras predicaciones. Que la bendición de Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.